empezar la clase de hoy revisando la tarea que quedaba pendiente justo para la clase de hoy. Nada más vamos a revisar el primer ejercicio, que es el que más me interesa ahora, y posteriormente pues continuaremos justo con la categoría de atributo, que es la que se quedó pendiente de la clase. Entonces, déjenles comparto el pizarrón, el Word. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, entonces habíamos dicho, bueno, había quedado de tarea que pues pusiéramos atención en los objetos de las oraciones que están ahí en el Word. Ya me adelanté un poco, ya yo puse en rojo los sujetos para que no haya ningún problema con su identificación. Yo asumo en realidad que no hay ningún problema en identificar el sujeto ahora en la clase. Si alguien tiene alguna duda con eso, pues bueno, ahora lo podemos ir revisando. Yo espero que no lo haya, pero igual si tienen el problema, pues no se queden con la duda, mejor expresen. Y entonces, pues bueno, justamente había que ver, más bien pensar en dos tipos de relaciones distintas, sobre todo, y sobre todo es, ¿cuál es el papel temático que se asocia con el sujeto en cada una de estas oraciones? Claramente la segunda tiene un problema y es que a mí se me fue el avión y lo puse al revés, ¿no? Le puse los chicos de esos gritos y eran los gritos de esos chicos. Pero bueno, creo que en realidad espero que hayan visto el conflicto y si no, de todos modos lo tocamos ahora, más bien con la manera en que tenía que ser. Y entonces justamente, pues hay que ver estas oraciones sobre todo en pares, ¿no? Para ver los contrastes que hay entre ellos. Y entonces les pregunto yo a ustedes, ¿qué diferencia en esta relación entre papeles temáticos, que es una categoría semántica, se observan respecto a su expresión sintáctica, es decir, en tanto sujeto de oraciones? ¿Qué es lo que pueden observar ustedes? Sí, Abigail. Pues esos chicos pueden tener más voluntad que los gritos o intención de molestar. Ok, digamos, ahí hay una, gracias Abigail, ahí hay una respuesta que todavía estamos ante una parte de un papel temático, ¿no? Dice Abigail que esos chicos en la oración, esos chicos me molestaron con sus gritos, tienen más agencia que en el papel, digo, perdón, que la oración de abajo, los chicos, perdón, los gritos de esos chicos. ¿Qué significa eso en términos de papeles semánticos? Porque justamente la distinción que observa Abigail, pues es la que está puesta ahí. ¿Qué papel temático sería esos chicos si estamos diciendo que tienen voluntad? Tendrán también, por lo tanto, control. Agente. Exacto, aquí tenemos un caso muy prototípico de sujeto en términos semánticos. Hemos dicho que en realidad, pues nuestra definición más de primaria de sujeto, pues está relacionada con esa idea de agencia y control de la acción, ¿no? Y generalmente decíamos cosas como el sujeto es el que hace la acción del verbo. Bueno, eso solo corresponde con ciertos casos en donde claramente vamos a tener un agente. En este caso, esos chicos sería el agente del verbo molestar. Pero, digamos, por la organización y por el tipo de verbo, habíamos dicho que este papel temático iba a tener un diferente nombre. Porque este es un verbo que expresa psicológicamente un cambio de estado. ¿Qué sería entonces? Experimentante. Digamos, aquí hay un experimentante efectivamente, pero ¿quién es el que experimenta el cambio en su interior? ¿Los chicos u otra persona? Otra persona. Exacto, entonces, ¿quién sería perdón, el experimentante en esta oración? Yo. El me, que es, bueno, sí indica yo, pero es el me. Exacto, sería el me,
Los voy a dividir tantito así con el tabulador para que queden claramente puestos. Y este sería el experimentante. Y entonces decíamos que el experimentante se relaciona con otro papel temático. ¿Cuál sería? ¿El estímulo? El de estímulo. Y entonces, digamos, esos chicos efectivamente tienen voluntad, estímulo. Estos chicos tienen voluntad y entonces pueden parecer un agente, tienen muchas características de agente, porque ellos son los que gritan y suponemos que lo hacen con cierto control de la acción, pero en tanto que modifica el estado de alguien, pues más bien recibirá la categoría de estímulo. Y entonces este es un verbo que codifica como sujeto al estímulo, que es el que hace que se experimente un cambio en las condiciones mentales de alguien. Y justamente este me nos va a indicar el experimentante. Este es un tipo de verbo como gustar. Fíjense que estos prototípicamente codifican al estímulo como sujeto y al experimentante como objeto indirecto. Esto lo iremos viendo con más detalle cuando veamos objeto indirecto, pero se ve claramente un patrón. Es una herramienta que tiene el español para poder codificar estos verbos. Y nos queda de todos modos decir qué hacemos con sus gritos. ¿Cuál sería el papel temático de con sus gritos? Nos importa no porque tengan, digamos, no porque había que pensar en este en particular, sino porque claramente aquí va a cambiar esta situación. Sería una especie de instrumento, puede ser. Efectivamente, como dice Dani, este sería un tipo de instrumento, y entonces también hay que ir reconociendo que la preposición con es uno de los elementos que suele codificar los instrumentos. Digamos, vamos a ver poco a poco, ahora que veamos la idea más de argumento sintáctico, porque hemos visto la idea de argumento semántico, que, bueno, no todos los argumentos, más bien los elementos, cuando no se pueden expresar como argumentos, van a ir marcados con una preposición. Y justamente estas preposiciones suelen indicar ciertos valores en muchas ocasiones de papeles temáticos. Y justamente la preposición con va a ser una de las que está relacionadas con el papel semántico de instrumento. Y bueno, y perdón, ya vino el gato aquí a meterse a la clase. También le gusta la sintaxis, no se preocupen, entonces él se la pasa bien acá. Entonces, bueno, ya tenemos observada esta relación en la primera oración. ¿Cómo se contrapone con la oración de acá abajo? Asumiendo que en realidad tenía que decir los gritos de esos chicos y no los chicos de esos gritos. Este parece más un evaluador, como cuando uno dice chica panzota, ¿no? Tiene más cara de eso. En ese caso, los gritos de esos chicos sería por completo el que provoca la acción en concreto. Perdón, Dani, no te escuché bien, se trabó un poquito. Ah, que en ese caso, los gritos de esos, o sea, esa frase completa, sería en ese caso el que denota. Ok, digamos, se volvió a trabar un poquito, pero creo que se escuchó mejor. Ajá, este sintagma, recuerden, además estamos localizando sintagmas, ¿no? De paso, son los sintagmas que desempeñan la función de sujeto. Y entonces en los gritos de esos chicos, y en este caso ellos son los que provocan el cambio en el estado mental del me, o sea, de la primera persona del singular. Me en este caso sigue siendo experimentante, no tiene ningún cambio. Pero aquí, fíjense cómo teníamos con sus gritos codificados como una cosa que no es un argumento verbal, con el papel temático de instrumento, y en este pasaron, digamos, ese instrumento, que son los gritos, pasó a la posición primero de sujeto en términos sintácticos, y también en términos semánticos, digamos, hay una ambigüedad, porque así como teníamos un agente que era estímulo en este caso, en el caso anterior, en este tenemos un instrumento que también es un estímulo, justamente por las características del verbo. Es decir, porque decíamos, ¿no? Es el estímulo el que está relacionado con los cambios mentales de las personas en una interacción verbal o cuando codificamos verbalmente un cambio en el estado mental de alguien. Y entonces,
justamente, bueno, primero esto nos demuestra que, digamos, aunque queramos asignar un solo papel temático a un sintagma en específico, en realidad puede haber cierta ambigüedad, ¿no? Y tiene que ver con la semántica del verbo en particular. Es decir, este verbo molestar puede tener al estímulo independiente del instrumento, o bien al instrumento construido también como un estímulo, que va a estar en la posición de sujeto. Y entonces también es interesante observar cómo ciertos papeles temáticos se codifican de una manera en ciertas formas oracionales y luego tienden a codificarse en otra función sintáctica, en otra posible construcción. Lo que nos demuestra que hay una disparidad constante, y esto es lo interesante de este tipo de oraciones, entre papel temático, es decir, entre semántica, y su realización en una estructura sintáctica, es decir, no siempre vamos a encontrar relación uno a uno. Y entonces por eso también tenemos que tener diferenciadas nuestros diferentes niveles de análisis lingüístico, porque una vez que tenemos una oración podemos observar cómo interactúan entre ellos, que al final también eso es algo que nos importa mucho, cómo pueden interactuar estas relaciones semánticas con las limitantes que tiene la sintaxis, porque la sintaxis lo que impone son ciertas limitaciones a la hora de poder codificar la información que se quiere dar a conocer. Recuerden, al final también lo que nos interesa es que esto es una herramienta comunicativa, ¿no? La lengua nos ayuda a comunicar ciertos estados de cosas y ciertas posiciones de los hablantes respecto a lo que están diciendo. Y entonces, por lo tanto, pues, digamos, en tanto que es el interés final, pues vamos a ver cómo, bajo las limitaciones estructurales, es posible dar a conocer un estado de cosas en particular. Hasta ahora esto ¿queda claro? Sí, todo bien. Ok, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Creo que no. Ok, bueno, esperemos que el creo se vaya de la oración y solamente sea un no tengo dudas, pero bueno, si las tienen, ya saben, exprésenlas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este par de oraciones? Pablo respeta a los profesores y Pablo respeta a los profesores. Bueno, que en la primera el sujeto está expreso y concuerda junto con el verbo, y al tener esa coma el sujeto es tácito, pero sigue siendo en la tercera persona. Bueno, eso sería lo que observa Dani, es justamente un comentario sintáctico, ¿no? En Pablo respeta a los profesores tenemos la expresión del sujeto adentro de la oración. Y bueno, esto además, digamos, tiene otros tintes, ¿no? Esto es una oración declarativa. Es decir, simplemente estamos describiendo un estado de cosas. Esto lo vamos a ver hacia el final del semestre, así que si no queda tan claro todavía, no se preocupen, le vamos a dedicar un tiempo a los diferentes tipos de oraciones, ¿no? Por otro, abajo tenemos, bueno, dice Dani, sintácticamente, el sujeto no está expresado en la oración, justamente lo tenemos por afuera, y nosotros, digamos, como hablantes de español y bajo el conocimiento sintáctico que tenemos, y porque el español es una lengua que no necesariamente necesita el sujeto, bueno, sabemos que aquí hay un sujeto tácito, ¿no? Esto es un elemento pro, y de ahí el nombre prodrop de estas lenguas, ya habíamos hablado de eso. Y entonces, además, hay una diferencia en lo que vamos a llamar fuerza ilocutiva. Esto en realidad es una oración ¿de qué tipo? ¿Qué está describiendo un estado de cosas? ¿O qué No, es más bien como Es una imperativa. Exacto, ¿no? Como dice Marisol y como dicen Dani, bueno, Marisol dice, está dando una orden, y entonces, justamente cuando damos una orden, pasa lo que dice Dani, estas son oraciones que son imperativas. Y entonces, en realidad, digamos, incluso lo que este ejemplo nos quiere dar a entender es que va a haber formas distintas de construir estos tipos oracionales respecto del sujeto. Y es verdad, generalmente en las oraciones imperativas no se expresa un sujeto tácito, porque en realidad la situación de dar una orden
nos está dando a entender que estamos dirigiéndonos a una persona en específico. Y otra vez aquí vamos a encontrar un mismatch, digamos, ¿no? Una relación que no es uno a uno entre sintaxis y semántica. Porque en realidad a diferencia de lo que decía Dani, no es la tercera persona del singular. ¿Cuál persona es? Si estamos en una... Perdón, Marisol. Perdón, era la segunda. Exacto, ¿no? Porque le damos orden siempre a nuestro interlocutor, solo a él en realidad le podemos ordenar cosas, ¿no? Lo demás serán expresiones, si quieren, de deseo. Y vean cómo el español en realidad solo tiene formas imperativas para la segunda persona. Lo demás se hacen con subjuntivo, ¿no? Y son justo expresiones, pues, que entre órdenes, entre deseos, entre invitaciones, como comamos, vayamos a la fiesta, que mañana venga Juan, cosas así, esas ya no son órdenes, ¿no? Están medio relacionadas semánticamente, pero ya no son. Y entonces en realidad este cero de aquí no es la tercera persona del singular, es la segunda persona del singular. Y lo sabemos más bien porque este verbo, los verbos en español, tienen también flexión de modo. Y uno de esos modos que tradicionalmente se leen en español como modo, podemos después discutir teóricamente si es modo o no. Yo sinceramente diría que no es modo, pero bueno, esa es otra discusión. Pues bueno, en este modo imperativo, los verbos tienen una flexión particular. Igual que pasa en inglés. En inglés la sintaxis es muy clara cuando uno da una oración declarativa, por ejemplo, diríamos algo así como he respects the teachers. Y perdonen, ya les dije, mi inglés es de Iztapalapa, entonces digo, tiene su variedad, ¿no? Es inglés local de otra parte. Y mientras que en la tercera persona, digo, perdón, cuando damos una imperativa, pues no aparece en inglés el pronombre, ¿no? Simplemente aparece el verbo sin aparente flexión. Después ahí en la sintaxis del inglés le preguntan a sus profes de inglés si eso es flexión o no, pero bueno, el inglés también tiene una forma particular de marcar las oraciones imperativas. Y entonces justamente aquí estamos viendo este tipo de desfases, ¿no? Mientras que en este caso Pablo está fuera de la oración y a este le vamos a llamar vocativo, ¿no? Vocativo es cuando uno le llama a otra persona. Y bueno, no sé, generalmente si fuéramos de esos traductores como de latín al español, nos sentiríamos tentados por alguna extraña razón de ponerle un no ahí. Y entonces diríamos, oh, Pablo, ¿no? Eso sí, como muy formal, muy así, está a punto de hablar Cicerón, o no sé, o de griego a español igual, e incluso el náhuatl también tiene una forma vocativa y también ahí los historiadores les gusta traducir esa forma vocativa por un no, y la verdad es que suena medio torpe, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión, no nos vamos a meter ahora con este marcador vocativo extremadamente formal del español, ¿no? Entonces, son cosas distintas. Y no es que en este caso, fíjense, el papel temático tampoco cambia, porque ¿qué papel temático va a requerir respetar? ¿Ustedes qué opinan? Estoy entre gente y estímulo. Más bien en este sí es más agente, ¿no? Digamos, ahí el que respeta, digamos, sí cambia su condición mental, pero en realidad es una condición mental sobre la que sí tiene control, porque el respeto es una cosa que se establece con voluntad, ¿no? Digamos, no sé, el reconocimiento digo, no necesariamente es que seamos autoritarios, ¿no? Pero uno reconoce gente más apta para hablar de un tema que otra, por ejemplo, y entonces pues yo no me voy a poner a hablarles a ustedes de cómo hacer un queso porque simplemente no tengo idea, ¿no? Y ese es un conocimiento que hay que, yo personalmente, pues si quiero saber del tema, pues escucharé a alguien que sabe al respecto, ¿no? Entonces, esas son cosas en la que la voluntad establece qué maneras de relación tienes con los demás y entonces en realidad esto parece más un agente. Y en ambos casos, pues tenemos un agente, solo que cambian los papeles, perdón, las formas sintácticas, las estructuras sintácticas otra vez no están relacionadas uno a uno, ¿no? Y esto es sobre lo que, pues tendríamos que pensar sobre esta oración. Bueno, con este par de oraciones. ¿Alguna duda? Ok.
Y en general creo que en los siguientes ya se puede ver con más claridad qué es lo que está pasando. Tenemos el par de oraciones. Entra frío por la ventana y entró el profesor. ¿Qué diferencia hay entre estos? Entre estos dos sujetos. Dani. Bueno, en las dos, exactamente el mismo sujeto el que realiza la acción de entrar. Sin embargo, en la primera, es más como un sujeto que no elige con control hacer la sería causa, y en la segunda sí sería el agente, porque el dominio de entrar. Exacto. Digamos, lo que apunta Dani es la relación que tendríamos que poder observar en este par de oraciones. Y es que, digamos, tenemos dos, que el verbo entrar va a requerir una sola construcción sintáctica. Solo tiene una posibilidad de establecer sus relaciones y esa es que solo tiene sujeto, ¿no? A estas vamos a empezar a hablarles así en la clase de hoy, les vamos a llamar verbos intransitivos, ¿no? Justamente porque solo tienen un sujeto. Más bien, vamos a ver después, en realidad la definición de intransitividad no depende del sujeto, sino de la ausencia de objeto directo, pero bueno, entrar está en esa categoría, y entonces, digamos, puede tener diferentes relaciones semánticas el verbo entrar. Cuando lo hace un ente animado, altamente humano, claramente tenemos un agente, suponemos que alguien entra con voluntad, y lo diríamos incluso no de entes humanos, ¿no? O sea, ahora que vino el gato, yo podría decir sin ningún problema, entró el gato, y que supongo que a pesar de que a lo mejor no tiene tanta voluntad como un ente humano, ahí en realidad dependerá de qué tan antropocéntricos seamos o no a la hora de hacer nuestra evaluación. Bueno, sí tiene cierto nivel de voluntad y además es un ente animado, ¿no? En cambio el frío no lo es. El frío simplemente cambió o está haciendo lo que hace, ¿no? Y entonces dice Dani, puede ser causa. Digamos, la diferencia entre causa y otra cosa en este caso es que aquí el frío no está causando absolutamente nada. Bueno, sí, que tengamos frío, pero no lo estamos diciendo. Y entonces, en realidad, esto incluso podría ser llamado con otro papel temático, que sería tema, porque los temas también cambian su posición. Y entonces, pues el frío, pensando que fuera un objeto más o menos concreto, pues va a cambiar su situación de estar en el exterior a también estar en el interior. Pero en realidad, digamos, este incluso es un papel temático otra vez medio ambiguo, porque si tuviéramos una construcción como entra el frío por la ventana y enfrió la sopa, y enfría la sopa, ahí sí parecería cobrar más características de causa. Y entonces vean cómo también los papeles temáticos dependen de cuánta información tengamos. Y hay veces que pues la información que tenemos no nos da para reconocer con exactitud cuál es el papel temático que van a tener los elementos. Lo que sin duda sí está pasando es que ambos son sujetos. Tienen recordando que el sujeto es más bien una categoría sintáctica, pues bueno, ambos cumplen en este caso las características de sujeto, que es detonar la concordancia de número y persona con el verbo. Y mil y unas veces, no me voy a cansar de decirlo, esa es la mejor definición de sujeto que tenemos en español. Todas las demás de carácter semántico no funcionan tan bien como la que está. Hasta aquí, es con este par de oraciones. ¿Queda claro? Sí. Ok, bueno, y aquí en los siguientes 4 se ve que estaba inspirado con los adjetivos, ¿no? Y entonces aparece ahí la palabra mamalón. Luego hablamos de esa formación de adjetivos, es muy interesante en realidad. Ahora nada más está ahí caracterizando a coche, ¿no? No sé qué sea un coche mamalón, en realidad yo ni tengo coche, pero me imagino que hay unos como los Ferrari que son más mamalones que un bochito, ¿no? O al revés, a lo mejor el bochito es más mamalón que un Ferrari, dependerá de nuestra necesidad también comunicativa, ¿no? Bueno, entonces, en la primera oración, bueno, ya alguien ahí comentó que los surus son los mamalones. Creo que ya ni los hacen, pero es verdad que todavía rinde. Tenemos este par de oraciones, regresemos a la sintaxis. Tengo un coche mamalón
y el coche mamalón me pertenece. ¿Cuál es bueno, ya dicen los eléctricos, yo les diría, en realidad las mamalonas son las bicis, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra vez a criterio personal. ¿Qué diferencia hay entre tengo un coche mamalón y el coche mamalón me pertenece? Ceci. Pues que en una estás hablando de que tú tienes un coche y en la otra estás hablando del coche y a quién le pertenece. Ok, a ver, Ceci, una pregunta en general, pensando en ambas oraciones. ¿La situación en el mundo es distinta en tengo un coche mamalón y el coche mamalón me pertenece? Mm, En general, yo porque diría, probablemente se haya, perdón, tantita diferencia, pero en ujú, general. yo creo que no. No, efectivamente, en general lo que estoy diciendo con ambas oraciones es que yo lo poseo. Y Ujú, entonces, pero bueno, yo creo que en una, pues hablas, o sea, de que de tú y en otra hablas como de él, ¿no? Del coche. exacto, eso que está diciendo Ceci es una cosa bastante interesante de la posición de sujeto también. Digamos, hay varias escuelas lingüísticas, pues, bueno, ya creo que ya ha sido claro que hay no una sola manera de analizar todo esto. Y entonces, bueno, dame nada más chancecito, Dani, de explicar esto y ahorita te doy la palabra. Y entonces, claramente, pues cada una luego se inventa sus propias caracterizaciones de elementos y de funciones sintácticas y de papeles temáticos y posiciones semánticas, etcétera. Y una de ellas, en realidad, pues no solo una, pero por lo menos una la ha teorizado demasiado, que es la gramática funcional y luego la gramática funcional del discurso, que es de unos europeos funcionalistas, bastante interesante el modelo en realidad. Proponen que además que la gran diferencia o la gran característica del sujeto no solo es, digamos, topicalizar, es decir, establecer el tema del que estoy hablando, sino que también establece el elemento desde el cual, digamos, que cobra la perspectiva desde la cual se elabora una oración. Y claramente lo que dice Ceci pone de relieve las diferencias de perspectiva respecto de la oración 1, y en este caso tengo un coche mamalón, y la oración 2, el coche mamalón me pertenece. Porque efectivamente la perspectiva del primero me pone en relación, suponiendo que soy yo el que tiene el coche mamalón, a mí mismo. Y entonces estoy diciendo una característica de las cosas que me pertenecen. En cambio, o más bien me estoy a mí atribuyendo cosas que me pertenecen. En cambio, en la segunda oración se hace desde la perspectiva del coche. Y en dado caso parece que yo soy un poco más accidental en esa pertenencia, ¿no? Porque en realidad lo que importa es decir qué relaciones se establecen a partir del coche. Y eso también entonces puede ser pensado como una atribución que tienen los sujetos a nivel lingüístico, que establecen justamente estas formas de perspectiva que podemos crear en un caso o en un evento que en realidad en el mundo exterior, fuera de nuestra codificación lingüística, porque recuerden, ese mundo existe, ¿no? Y en realidad nosotros desde nuestra experiencia y desde nuestra empiria le estamos otorgando razones gramaticales de ser. Y entonces justamente, digamos, tenemos este cambio y además el cambio es muy interesante porque no solo es un cambio de perspectiva general, sino que necesita un cambio léxico. Es decir, necesita cambiar el verbo a través del cual se expresa la relación de posesión. Digo, la posesión en términos lingüísticos es súper interesante, ¿no? Es algo que habría que detenernos mucho tiempo a estudiar. No lo vamos a hacer claramente porque no es el fin de la clase, pero es muy interesante justo porque tiene estos fenómenos. Y entonces cambia el ítem léxico pertenecer y tener según la perspectiva que queramos establecer en la relación de pertenencia. Y eso también entonces va a tener consecuencias sintácticas, y es que vamos a tener diferentes papeles temáticos expresados como sujeto. Perdón, ahora sí, Dani. Bueno, yo iba a decir que, por ejemplo, también el cambio de esas oraciones en cuanto al verbo y a la función que está cumpliendo el sujeto, bueno, estaba pensando que podría yo interpretar, por ejemplo, en la primera, que, no sé, digamos, en este momento tengo un coche, pero quizás no es mío, quizás me lo prestaron, ¿no? Y creo que esa es la diferencia entre la connotación que nos brinda tanto el verbo como la posición del sujeto.
Ok, y bueno, y digamos que el remate que hace Dani para el análisis de estas oraciones es como la cereza del pastel, ¿no? Porque efectivamente, o sea, no solo cambia el tipo de perspectiva, que es un cambio muy importante, sino que además alguna diferencia particular hay entre tener y pertenecer. Y Dani observa la diferencia como una diferencia de posesión, digamos, como momentánea, versus una posesión más constante, ¿no? Y entonces efectivamente puede que yo haya rentado el coche y entonces en ese momento tengo un coche, versus a lo mejor no tengo un coche en este momento en mi control, pero el coche que está manejando Juanito es mi coche, me pertenece a mí. Y entonces, digamos, ahí también en el cambio léxico, pues va semánticamente pegada esta distinción que observa Dani, ¿no? Y esa observación está dado por la semántica del verbo, por un lado, y también por la construcción sintáctica que establece. De tal suerte que aquí a lo que podemos llegar a la conclusión final es que, digamos, la situación en el mundo, esa que es independiente de nuestra existencia y nuestra categorización lingüística, y claramente es tan independiente que uno la puede describir en otras lenguas, no importa cuál, esa posibilidad va a poder ser expresada con los recursos sintácticos y gramaticales y morfológicos de lenguas específicas. De todos modos, digamos, en una misma lengua, pues podemos establecer diferentes valoraciones de la misma. Y eso tiene que ver también con el conocimiento que tenemos del mundo. Al final, pues no hay una descripción lingüística que no venga atrás pegada con algo ideológico, ¿no? Que eso también ha sido algo que nos ha dolido mucho en lingüística porque ha sido algo que luego no queremos reconocer. Pero está ahí y afortunadamente lo comenzamos, bueno, no apenas, pero ya tiene tiempo, pero ya empieza a entrar también en los estudios más fuertes de lingüística estas nociones que están claramente puestas. Y bueno, nada más por mor y por necesidad de la clase, ¿qué papeles temáticos tienen el papel de sujeto en estas oraciones? Voy a decir algo, el papel temático de la pertenencia, el poseedor, que puede ser un tipo de papel temático en la pertenencia, también puede ser hasta cierto punto un agente, en un término muy general de agente, ¿no? Entonces, para saber qué elementos tenemos para elegir. Ceci. En la primera podría ser que el sujeto, no sé si es un agente o un como receptor, y en la segunda creo que sí es agente. Perdón, si estamos hablando de tengo un coche mamalón y el coche mamalón me pertenece, ¿verdad? Ah, sí. Ok. Entonces, propone Ceci que aquí el agente es el sujeto, en el coche mamalón me pertenece, y en este, perdón, no sé si me podrías repetir cuál es el papel temático, Ah, no, espere, leí la de abajo. Sí, justo yo pensé eso cuando lo dijiste, por eso te pregunté. Creo que en la primera es el agente y en la segunda podría ser un paciente. Digamos, esa sería una opción, efectivamente. Pensando que tener tiene cierta voluntad y que en esta característica general de la gente podríamos tener a los poseedores, ¿no? Otra vez aquí, pues no necesariamente son los mismos papeles temáticos en todos lados. Tendríamos que asumir que en la primera tenemos a la gente como sujeto y más que el paciente, en los casos de posesión se llama tema. Entonces, más bien tendríamos al tema puesto como objeto directo. Y esas serían las estructuras de los verbos posesivos transitivos, ¿no? Que son verbos como tener. Por otro lado, más bien en el coche me pertenece, tendríamos al coche mamalón, que es el tema, como sujeto, y este es un verbo intransitivo, pertenecer, y entonces en realidad establece al poseedor o al agente como objeto indirecto. Se parece un poco a los verbos como gustar, ¿no? Y otra vez, fíjense cómo con una misma estructura de verbos intransitivos con objeto indirecto, estamos expresando diferentes papeles temáticos. En este caso, es un agente o un poseedor y un tema, que es lo que se posee. Dani, perdón, querías decir algo. No, justo eso, que más bien sería un tema porque realmente el coche pues no está ejerciendo, digamos, ninguna afección con la acción para ser el paciente, pero es precisamente la entidad de la cual se habla en la oración. Exacto. Sí, entonces acordemos que más bien sería un tema, ¿no?
digamos, pensarlo como paciente es muy natural, en realidad hay mucha cercanía entre el tema y el paciente, ¿no? Entonces, nada más es una pequeña precisión del paciente llamarlo tema en vez de llamarlo paciente, ¿no? Y ahora sí, Ceci, tú que ya habías analizado las oraciones de abajo, Pablo le compró el coche mamalón a Pedro y Pedro le vendió el coche mamalón a Pablo, ¿qué papeles temáticos tenemos ahí? Yo diría que Pablo es un agente y Ujú. Pedro, no es cierto. Pablo podría ser un receptor o un agente, no estoy segura. Y Pedro supongo que sería el agente. La observación de Ceci de la primera, digamos, la segunda es más fácil. Efectivamente, aquí hay un agente que tiene mucha voluntad para vender. Y entonces ahí Ceci, digamos, no se mete en conflictos, dice es agente, y efectivamente este es agente. El que es más conflictivo es el de arriba, porque efectivamente tiene la cara de ambas, ¿no? Por un lado, uno asume que es un agente, porque también quien compra tiene voluntad, pero básicamente comprar y vender son verbos de transferencia, ¿no? Son verbos en los cuales una cosa cambia del dominio de un sujeto al dominio de otro y están culturalmente institucionalizados porque, bueno, presuponen la existencia del mercado, ¿no? El mercado, pues, es un accidente histórico, un accidente que nos ha guiado los últimos, por lo menos, 400 años, ¿no? Y bueno, más allá de nuestra particular posición política al respecto, pues existe, ¿no? Es una cosa que se corresponde con el desarrollo humano. Y entonces, pues estos verbos están afianzados también de ese desarrollo histórico humano. Y digamos, más allá de su característica como verbo de transferencia. Y entonces, lo que sí como verbo de transferencia están suponiendo es que hay alguien que recibe. Y entonces en pues efectivamente Pablo es un receptor porque es el que termina con el coche mamalón en su dominio. Y entonces pues estamos otra vez ante una poca ambigüedad o una cierta ambigüedad entre decidir si este es un agente o es un receptor. Es ambos, pero sobre todo es un receptor por el tipo de verbo que tenemos. De tal manera que aquí pues también tenemos un receptor, ¿no? Que es a Pablo, que es el que recibe el coche al final, y en ambos, como objetos directos, tenemos codificados a un tema, que es una constante de los verbos de transferencia, codifican al tema como objeto directo. Otra vez, a eso nos dedicaremos con más tranquilidad cuando veamos, que son los temas de esta semana, al objeto directo. Y entonces, bueno, en ambos el coche mamalón es tema y sintácticamente es un objeto directo. Con este par de oraciones, ¿todo claro? Sí, todo bien. Ok. Bueno, hagamos el último para que nos dé tiempo de ver el tema de hoy, porque si no nos vamos a dedicar a ver pura tarea y ya no vamos a ver nada. María le renta un departamento a Pedro y Pedro le alquila un departamento a María. ¿Qué pasa en estas dos oraciones? Ceci. Creo que pasa lo mismo que en la de hace rato, en la que uno es como, ay, no me acuerdo cuál era, pero en la del coche creo, que, o sea, estás hablando de que a María le pertenece un departamento, pero toma diferentes papeles temáticos en las oraciones. Ok, tiene, digamos, hay diferentes papeles temáticos en las oraciones, aunque parece ser que es como un evento muy similar en ambas y ahí ya podemos como establecer cierta equiparación. Colín. Iba a decir lo mismo que Ceci, que incluso los verbos se conjugan igual, pero el papel temático cambia. Ok, los verbos se conjugan igual y el papel temático cambia, pero, digamos, hagamos una pausa nada más en la primera oración. ¿Qué pasa en el mundo cuando uno dice María le renta un departamento a Pedro? ¿Quién vive en el departamento y de quién era el departamento?
Pedro vive y María le renta. Pedro vive y María le renta, dice Colín. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, yo sí estoy de acuerdo con eso, porque, o sea, la persona que renta es la que pone a su servicio algo suyo y la persona que alquila es la que paga por ese servicio. Ok, entonces digamos, tanto Colín como Dani observan una relación unívoca, ¿no? Entre rentar y alquilar, en la cual, digamos, en rentar, a ver si entendí, porque es que los puse porque a mí me parecen ambiguos en realidad estas oraciones. No significa, ojo, que tengan que coincidir con su análisis, ¿no? Porque claramente ustedes y yo tenemos gramáticas distintas y entonces va a haber partes en donde esto va a saltar. De entrada, pues yo tengo una gramática unos cuantos años más distinta que la de ustedes, y entonces a lo mejor esto se ha regularizado en español. A mí lo que me parece es que en realidad no sabemos. Tanto María puede vivir en el departamento y Pedro, y ser el departamento de Pedro como a la inversa. Y pasa lo mismo con alquilar. ¿Alguien tiene de entre ustedes esa misma lectura o solo soy yo? No, yo de hecho justo también estaba pensando en que se podría entender de las dos maneras. Ok, dice Marisol que le parece confuso, dicen en el chat que también les parece confuso, y entonces fíjense cómo aquí hay dos grupos de hablantes. Los que tienen muy clara la relación entre rentar y alquilar, y quienes no tenemos clara la relación, y entonces simplemente sabemos que ahí hay un tipo de relación muy ambigua, en la cual tampoco podemos establecer con claridad los papeles temáticos, a no ser que tengamos el contexto en el cual esto se dice, y sepamos quién vive en el departamento. Entonces, ahí, digamos, lo que tenemos es dos verbos ditransitivos que, digamos, en este caso no son necesariamente verbos de transferencia, sino que implican cierto beneficio para alguien, y lo que no sabemos es quién es el agente y quién es el que sale beneficiado de la acción. Bueno, en realidad suponemos que quizás los dos salen beneficiados porque uno recibe dinero y otro vive en un lugar. Otra vez, esos son puras suposiciones que tienen que ver no con la lengua, sino con la formación social en la que nos estamos presentes, ¿no? Pero, otra vez, a veces no necesitamos, lo interesante de estos dos ejemplos es que no necesitamos saber las relaciones a la perfección para poder comunicar un concepto, y que cuando tenemos esta ambigüedad como la que tenemos en rentar y alquilar, es posible que el contexto nos ayude a solucionar la situación, ¿no? Otra vez, porque no hay una emisión lingüística que no sea dicha en un contexto específico, sea un contexto histórico muy general, como que exista la institución de la renta y del alquiler, y por lo tanto la propiedad privada, y o dicho también en un contexto mucho más concreto en interacción entre gente, ¿no? Entonces todo eso está puesto en la lengua, y pasa lo que le puede pasar a Colín y a Dani, que da tanto uso de estos verbos, también ya ha establecido relaciones mucho más claras. Y entonces, si recuerdo bien, y si no ahorita me dicen, la hipótesis de Colín y de Dani era que en rentar, María es la que posee el departamento y Pedro es el que vive, si es así, ¿verdad? Sí. Y entonces en alquilar es la inversa. Pedro es el que, digamos, es la misma situación, más bien entiendo, ¿no? Pedro también vive en el departamento y María es a la que le pertenece. Y entonces, asumiendo esas lecturas de Colín y de Dani, lo que sí tendríamos que asumir es que hay papeles temáticos claros en los verbos, que lo que van a diferenciarse es otra vez en la perspectiva que se toma respecto del sujeto, ¿no? Y entonces, en rentar la perspectiva sería desde el que posee, y en alquilar la perspectiva sería desde el que vive. Y otra vez, esto puede ser un cambio, es un cambio en el tiempo, probablemente es un cambio también en la variación sociolectal que tenemos, porque pues tenemos diferentes sociolectos, y puede ser, digo en el tiempo, porque a lo mejor también mi versión es parte de una gramática un poquito más antigua, y la de ustedes se ha regularizado estas diferencias, y entonces se pueden establecer con más claridad. Y esto es un caso que sucede constantemente en las lenguas, ¿no? Vamos a encontrar estas disparidades. Perdón, Colin, ¿querías preguntar algo o querías mencionar algo? Ah, no, sin querer levanté la mano. Pero Ok, bueno. Dejemos aquí este ejercicio. Creo que sobresale qué conclusiones tenemos que llegar con ello, ¿no? Hay una disparidad entre semántica y sintaxis. La sintaxis tiene
un elemento finito de posibilidades, porque son las relaciones estructurales que se pueden establecer, y a partir de ahí, la lengua, a partir de esas posibilidades finitas, va a establecer una relación con los significados y a poner, digamos, es como yo sintaxis, tengo a disposición estos elementos. Tú semántica, dime cómo quieres que los acomode, y entonces los voy a acomodar. Pero fíjate que solo tengo este número limitado de slots, de espacios en los que puedo poner las cosas, y entonces ni siquiera voy a poder necesariamente expresar todo. Entonces ahí tú te haces bolas, dime qué es lo que importa, y entonces yo lo voy a acomodar. Y entonces, digamos, a partir de ahí, desde esta explicación un poco modular que estoy haciendo, pues podemos ver que no hay una relación uno a uno, ¿no? Sino que efectivamente tenemos que estar observando constantemente la semántica del verbo y sus expresiones sintácticas. Y en realidad ahí es donde está todo el meollo del asunto y donde se vuelve, pues digamos, bastante interesante observar qué es lo que hace la gente con las posibilidades que le da su lengua, ¿no? Porque al final lo que importa es comunicarnos. Y, pues bueno, esta es una manera de hacer. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Ok. Les iba a dejar de compartir, no, más bien este es el pizarrón. Y entonces nos habíamos quedado, regresemos a la clase del jueves pasado, nos habíamos quedado, voy a hacer un resumen muy general, en que lo que nos importa en términos semánticos, en este tipo de casos, es el predicado. Ya, el predicado hasta ahora ha sido definido en términos semánticos, son las capacidades que tiene un elemento de relacionarse con otros y contribuir y dar nuevos significados a través de la relación de esos elementos cuando entran en una estructura que llamamos estructura predicativa. Y habíamos dicho que iba a haber en realidad dos tipos de predicados, los predicados más prototípicos, a los que en realidad nos vamos a abocar una vez que salgamos de este tema, pues son los predicados verbales. Y entonces decíamos, bueno, claro, el verbo es el núcleo predicativo porque además el verbo es el que requiere el número de elementos con el que se relaciona. Y les decíamos, este número de elementos con los que se relaciona y a los cuales les puede atribuir significados nuevos cuando entran en relación con él, pues son los argumentos. Y entonces, bueno, ya habíamos dicho, hay verbos que tienen 0, que tienen 1, que tienen 2, que tienen 3. No se puede más, ¿no? Lo demás es algo que incluso sintácticamente ya no puede entrar en las relaciones de un verbo con estos elementos. Y entonces, bueno, tenemos estos otra vez, que son los prototípicos, que son los que más nos van a interesar, pero también tenemos los predicados que llamamos predicados no verbales. Y estos se caracterizan porque no tenemos verbos, sino que más bien predicamos diferentes cosas de otras cosas, ¿no? Es decir, podemos predicar de Juan, si tuviéramos una estructura semántica, diríamos algo como que Juan, y es maestro. Y entonces si queremos predicar maestro de Juan, pues necesitamos una cosa como Juan es maestro. Y ahí tendríamos un predicado nominal. Podemos predicar de la misma forma que Juan es alto, que Juan está en Parangaricutirimícuaro, etcétera, 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 etcétera. Son otras relaciones sintácticas que no atraviesan por los verbos. Y otra vez, aquí hay un desfase fundamental en lenguas como el español, que van entre sintaxis y semántica, en donde, aunque sepamos que en términos semánticos, el predicado que nos importa es este, en términos sintácticos, la lengua tiene una limitante muy fuerte, que es, yo no puedo generar predicados si no tengo un verbo. Y así, si lo intentas, digamos, a veces sí, en la habla espontánea, sí encontramos construcciones así. Pero en general, si queremos establecer predicados en español, vamos a requerir un verbo. Y esto es por consecuencias de las características de la predicación en general en términos sintácticos. Necesitamos un elemento que nos ayude a relacionar en términos de tiempo y de la afirmación del hablante estos predicados. Y entonces, ¡pum!, la lengua se lo ha resuelto de alguna manera muy particular, que es decir, bueno, yo tengo una cosa a la que le podemos llamar verbo copulativo.
Y justamente el verbo ser es el verbo copulativo por excelencia. No significa nada en realidad el verbo ser. Es simplemente, lo decíamos la otra vez, y creo que, si no mal recuerdo, fue Salvador el que habló de dummies. Bueno, el verbo ser es un verbo dummy, ¿no? Es un verbo que aparece ahí porque necesitamos que en algún lugar haya realización de las características de la flexión de tiempo, aspecto y modo, ¿no? Que son las cosas a las que se dedican los verbos. Y entonces, como los sustantivos ni ningún otro tipo de palabra en español lo puede hacer, pues bueno, tenemos este verbo de acá. Eso así, como lo acabo de decir, ¿queda claro para todo el grupo? Sí. Ok. Entonces, y decíamos, en español en realidad vamos a encontrar 3 diferentes verbos copulativos. El verbo ser es el verbo copulativo por excelencia, pero teníamos otros 2 verbos que están relacionados más bien con la caracterización, uno de aspecto, y decíamos, el aspecto tiene que ver con cómo estamos observando la acción, cómo estamos observando lo que está pasando que describe el verbo. La distinción básica es, ¿la acción está terminada o no está terminada? Y uno, cuando la acción no está terminada, pues está más ahí adentro del evento, la acción, el evento, el estado, lo que sea que estemos hablando con el verbo. Digamos, estamos puestos en un punto en el cual no podemos ver su finitud, de tal manera que en realidad, pues queda simplemente decir las características como las observamos en ese momento. Y eso va a ser un aspecto que llamamos incompletivo o imperfectivo. Nótese ya que la morfología de los términos en lingüísticos utiliza este if como locos, entonces vamos a ver un montón de estos términos con if, ¿no? Digamos, eso es un estudio que alguien algún día debería hacer sobre morfología lingüística, pero bueno, no nos metamos, pero sí, sí. Perdón, no entendí si esas eran las acciones no completadas. Sí, incompletivo o imperfectivo nos está hablando de, digamos, es que estamos, acciones, estados, lo que sea que esté ocurriendo, porque no solo son acciones, yo he dicho acciones, perdón, pero no solo son acciones, que estamos concibiendo justamente como que no han terminado, y por lo tanto probablemente, estos son como pequeños significados que brotan de estos usos, estemos puestos en una manera tal que estamos más involucrados, estamos ahí presentes. Y entonces, pues, es como si hablamos ahora, pues no tenemos mucha idea de si algún día va a, por ejemplo, pensemos en la pandemia, ¿no? Es un triste ejemplo, pero bueno, pensemos en la pandemia. En este preciso momento en que estamos colocados en la pandemia, no sabemos cuándo va a acabar. No sabemos si podemos hablar de ella como algo que terminó. Digo, bueno, ahora el mundo nos está aventando de repente cierto razonamiento tal que parece que efectivamente estamos al borde del fin y hasta poco a poco estamos como regresando a las cosas, ¿no? En marzo quizás regresemos a los salones, etcétera, 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 etcétera. Pero hasta ahora no ha acabado. Y entonces ahí tendríamos que hablar de un imperfectivo. Y el presente, por ejemplo, pues tiene esas formas de imperfectivo. Ahora no vamos a hablar de los tiempos verbales, nada más es para que veamos ciertas relaciones, ¿no? En cambio, en el perfectivo, o completivo, y a estas nociones regresaremos en un ratito cuando empecemos a hablar de transitividad, pues digamos, se ve el evento, la acción, el estado, como terminado. Por lo tanto, no solo no estamos ahí, sino, o sea, nos podemos distanciar de tal manera que lo vemos como un objeto que incluso ya ha acabado de transformar al mundo, por ejemplo, ¿no? Vean las diferencias entre Juan come pizza y Juan comió pizza. En Juan come pizza no sabemos si se va a acabar la pizza, ni cuánto va a acabar, ni qué le va a pasar a la pizza. A lo mejor deja ahí un pedazo de pizza y no se terminó. En Juan comió pizza, ya estamos distanciados del evento, ya lo vemos como algo que está puesto en el pasado, de tal manera que ya sabemos que terminó y lo podemos cosificar, podemos hablar de él como con cierta distancia. De hecho, ¿no? O sea, estas relaciones de tiempo y aspecto, es decir, entre pasado y presente por lo menos, y algo que no ha acabado y algo que ya acabó, van de la mano. Hay lenguas
digo, como el maya, como el náhuatl mismo, que lo que les importa más decir es si la acción ya acabó o no acabó. Y a partir de ahí, el hablante puede computar, puede establecer en su cabeza relaciones de tiempo. Son relaciones que se infieren, ¿no? Esto ya es pragmática. Pero, bueno, digamos, no nos metamos tanto en eso. Estas relaciones en general, esta visión de los eventos, de los estados, de las cosas, existen en la lengua porque existen en nuestra interpretación del mundo. Y digamos, el español es una lengua rara porque va a tener un verbo copulativo para imperfectivo, que es el verbo ser, y un verbo copulativo para perfectivo, que es el verbo estar. De ahí que, por ejemplo, el verbo estar vaya con lo que llamamos participio en otras construcciones, como está hecho, está comido, está terminado, porque justamente ya nos están hablando de el estado cuando una vez que ha terminado el evento que describe un cambio de cosas, ¿no? Si digo la casa ya está hecha, ya se terminó de construir, ya existe la casa como un ente externo. Si digo la casa se hace, o la casa la están haciendo, ¿no? Con el gerundio, pues ahí está sucediendo, quién sabe cuándo termine. Entonces, digamos, vamos a encontrar estas diferenciaciones y pasa también con, por ejemplo, cosas como Juan está muerto, ¿no? Porque hay quien dice, es que el verbo ser sirve para cosas que son constantes, que le pertenecen a los sujetos, y el verbo estar habla de estados o de condiciones que son transitables. Sí, efectivamente eso pasa porque estamos hablando de elementos que no vemos terminar y de eventos que que vemos terminar. Pero ¿qué más eterno que el hecho de estar muerto, bueno, de estar muerto, ¿no? De uno ya de eso no va a regresar. Pero claro, cuando uno muere, pues se acaba el proceso, es un evento muy puntual y por lo tanto decimos Juan está muerto, o Pedro está muerto, o no sé, nuestro amor está muerto, lo que quieran. Lo que importa es que justamente lo estamos viendo a la distancia, ya sabemos que no lo vamos a observar, más bien que ya no vamos a participar en él, sino que ya está terminado. En cambio, si usamos el verbo ser, pues no es que sean constantes las cosas de las que estamos describiendo, es que las vemos como algo que le pertenece, porque no sabemos si va a acabar esa situación, ¿no? Es como decir Juan, la oposición entre Juan es gordo y Juan está gordo, es justamente que en la primera, pues lo vemos como una característica que le pertenece porque no sabemos si va a adelgazar. En cambio, si decimos Juan está gordo, bueno, ahí sabemos que es un estado transitorio porque va a terminar en algún punto. Y esas van a ser las diferencias que vamos a poder establecer entre ser y estar. Obviamente, todo lo que acabo de decir tiene ciertos matices semánticos en los que van otras cosas, pero la distinción básica es esta, ¿no? Entre aspecto, en ser incompletivo y estar completivo o imperfectivo perfectivo. Y decíamos, perdón, antes, esto queda claro, ¿verdad? Sí, todo claro. Ok. Y decíamos, teníamos una diferencia de modo. Tenemos un tercer verbo copulativo en español. El español está loco. Perdón, Colin, sí. Colin. No sé, Colin, tienes el micrófono apagado. Quizás no puede hablar, pero lo puso en el chat. Ok. Es la pregunta de, ¿y si pones Juan muere? Efectivamente, ahí todavía no estamos viendo la terminación del proceso, ¿no? Es un caso raro porque, insisto, morir es muy puntual en realidad, o sea, pasa y pasa, ¿no? No hay una progresión necesariamente del morir, pero claro, cuando estamos describiendo una acción como Juan muere, estamos puestos ahí en el mero momento en el que está pasando el evento. Que sería la diferencia. También es imperfectivo en la medida en que lo estamos viendo acontecer. A diferencia de decir que está muerto, que ya lo vemos como algo que ha terminado completamente, ¿no? Esas serían las diferencias que habría entre el verbo nada más muere, en presente de indicativo, y las formas en este caso, pues, copulativas, como Juan está muerto, que más bien nos están indicando que la acción ha completamente terminado, ¿no? Y claramente cuando uno dice Juan muere, pues incluso puede ser un recurso retórico, ¿no? Para decir, yo estuve ahí en el momento en el que sucedió.
En cambio, en la otra, pues simplemente es una descripción de cosas de un evento extremadamente puntual, como es morir, ¿no? Digo, claro, podemos metaforizarlo un poco, pensemos, digo, situaciones muy graves, pensemos como alguien que está ya, pues completamente abandonado médicamente, en su casa, no sé, a lo mejor ese sería un morir más prolongado, pero igual es un caso particular y en realidad estamos metaforizando un poco el verbo morir, porque o sea, específicamente morir es ese evento puntual en el que uno deja de estar vivo y se acabó, ¿no? No hay más momentos en eso. Y eso creo que serían las diferencias. Colín, no sé, bueno, preguntaba Dani también en el chat algo de... Ya me descontextualicé con lo de la literatura. No sé qué era, Dani. De lo mismo deja que le decía yo, que a lo mejor así como Juan muere, sería como usted dice, más un recurso retórico, como para narrar dicha acción que tú presenciaste, no tanto como una acción en sí. Sí, efectivamente, ¿no? O digamos, ya vamos puestos por ahí y pues esto también nos invita a reconocer que uno al hacer análisis literario, digo, así yo me clavé con la lingüística, ¿no? Yo salí de letras y terminé en lingüística porque de repente uno empieza a ver las diferentes cosas que hay incluso como recurso retórico en una estructura sintáctica, ¿no? Y entonces, bueno, hay exageración, no hay exageración, no son exageraciones, son análisis muy puntuales. Hay unos muy bonitos de Jacobson, ¿no? Jacobson era un lingüista bueno, ruso que después terminó emigrando a Estados Unidos, eh, que tiene algunos análisis literarios poéticos bastante interesantes que son pura fonología. Luego, no sé, no creo que haya tiempo ni sea el tema para comentarlos, pero si se echan ahí, hay unos de Baudelaire sobre un soneto bastante interesante. Si quieren, luego se los paso por el grupo, ¿no? Porque sí están bien chidos. Pero bueno, no es el tema, no nos vamos a clavar en eso ahora. Nada más vean todo lo que podemos hacer con ciertos cambios gramaticales, ¿no? Todo está a disposición de la estructura y a la vez la estructura pues tiene limitantes y uno tiene que ir encontrando qué quiso decir alguien con los elementos y las pistas que nos van dejando las estructuras sintácticas. Y bueno, entonces, asumiendo que queda clara la distinción entre verbos copulativos aspectuales, digamos, lo que reúne a estos dos, hacer y estar, es que estamos hablando de cosas que sabemos que son, y que el hablante de alguna manera se compromete con lo que está diciendo. Es decir, Juan está muerto, yo asumo que es verdad que Juan está muerto, ya después a lo mejor me equivoco, ¿no? Y me dicen, no, sabes que él se murió él sigue vivo. Pasa, por ejemplo, uno habla de autores, cosas así, lo tienen que corregir. Justamente se corrigen porque cuando yo lo dije, estaba muy comprometido con lo que estaba diciendo, y bueno, toda oración en realidad, sus juicios de verdad pueden ser desafiados, y eso lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, hay una manera en la cual yo no me comprometo para decir algo respecto de una cosa, simplemente digo que yo tengo la impresión de que una cosa es de determinada manera, o que puedo predicar cosas que además no sé si son ciertas o no, y entonces de paso, pues díganme si sí o si no. Esa sería la diferencia de modo. Estos modos los llamaríamos la distinción básica realis obviamente de realidad, ¿no? Porque pasan. Y modo, estos lo llamaríamos irrealis, porque pues no sabemos si pasan o no pasan. Y entonces mientras no sepamos, vamos a ponerlos distantes. Y en este caso, pues es un juicio del hablante, en realidad tiene que ver con lo que yo creo que es el caso y no es el caso. Y parecer va a ser el verbo copulativo que nos va a dar esa distinción. Y esto nos lleva en español a tener un juego de verbos lexicalizados, distinciones lexicalizadas de aspecto y de modo en la cópula. Y en realidad esto es una cosa muy particular del español. Hay lenguas que no van a hacer estas distinciones, que ni siquiera tienen verbos copulativos. Bueno, el español que tiene estos recursos, pues lo ha llevado a un extremo para decir este tipo de cosas, estas diferencias. Y entonces puedo decir, Juan parece gordo, y ya a partir de ahí, pues no estoy comprometido, ¿no? A decir estas cosas. También podríamos tener cosas más complejas, como Juan parece que está gordo. Pero bueno, ahí esos los vamos a analizar justamente cuando veamos oraciones, ¿no? Porque todo esto que estamos diciendo, hasta ahora solo son tipos de sintagmas.
Lo interesante es que luego estas estructuras las podemos cambiar por oraciones, y ahí es donde tenemos las oraciones subordinadas, ¿no? Ahora no nos vamos a meter en esto. Incluso podemos decir parece que va a llover, cosas de ese tipo, ¿no? En donde ya no hay ninguna relación de verdad en las cosas, simplemente son los juicios de los hablantes. Es algo que también podemos llamar modalidad epistémica, ¿no? Que ya son recursos semánticos mucho más complejos. Y entonces, bueno, estas diferencias, sin embargo, van a expresarse sintácticamente de la misma manera, con la misma función sintáctica, que es lo que llamábamos atributo. Y el atributo, decíamos, hay que tener siempre ciertas pruebas para poder comprobar las cosas. Y la lingüística se trata de encontrar las pruebas adecuadas para poder decir, todo esto forma una unidad. Y efectivamente, para decir que existe una cosa como atributo, es que hay una prueba muy particular. Y es que el atributo puede ser pronominalizado por lo. Y darnos claramente una oración gramatical. Juan está muerto, disculpen ahí los dedazos. Puede ser Juan lo está. Juan es profesor. Puede ser Juan lo es. Juan parece alto. Puede ser Juan lo parece. Y con estas, justamente, esta posibilidad de siempre tenerlo, todos los atributos siempre van a ser pronominalizados por lo, es lo que nos va a poder ayudar a distinguir esta función particular de los verbos copulativos. Es decir, de esta función que llamamos atributo. Esto se va a distinguir con un tipo de verbo que vamos a llamar semicopulativo. Es decir, son verbos que no en todas las ocasiones tienen una expresión copulativa, sino simplemente, o una función copulativa, sino simplemente en ciertos contextos. Por ejemplo, son verbos como quedar, volverse, resultar, hacerse, ponerse, seguir, caer, pasar o mostrarse. Les copio aquí, puse la lista, para que no tengan que estarme cachando. No es la lista completa de verbos semicopulativos, simplemente es una lista de verbos que usualmente se utilizan con esta función. Pensemos en oraciones antes de estos elementos que vamos a llamar complementos predicativos. No vamos a llamar atributos a la función sintáctica que introducen estos elementos, sino predicativos. Y entonces pensemos, vean cómo son ciertos contextos en donde se detonan estas lecturas. Por ejemplo, tenemos Juan quedó, pensemos, Juan quedó en la UNAM. Este probablemente es una construcción un poco forzada, seguramente la construcción tal cual la diríamos sería Juan se quedó en la UNAM. Pero bueno, asumamos que Juan quedó en la UNAM, es una oración gramaticalmente aceptable en español, adecuada para lo que quiero describir, y claramente aquí no tenemos una relación semicopulativa. ¿Por qué? Porque más bien estamos diciendo metafóricamente que ahora pertenece a un nuevo espacio o que va a permanecer en un espacio. Y de hecho, vean, esto va introducido por una preposición, ¿no? Porque justamente nos está hablando de un elemento en el que se contienen cosas. Sin embargo, ¿qué pasa que a diferencia de Juan quedó en la UNAM, con Juan quedó mudo? Y también diríamos que se quedó mudo, pero bueno, Juan quedó mudo. ¿Qué diferencias observan hispanoparlantes entre estas dos oraciones? Es más, les voy a poner el sí a las dos. Dani. Bueno, en la primera es que, como bien decía, se le asignó un recinto, no va a cambiar de, digamos, de posición, no va a pertenecer a un grupo.
Y en la segunda, pues no es realmente ese tipo de connotación, sino que físicamente hay un estado que tiene Juan que ya no se puede alterar. Exacto, ¿no? Justo esa diferencia que establece Dani en su glosa, estas dos oraciones, es lo que nos distingue entre usos que no son semicopulativos de verbos como quedarse, de usos que sí son semicopulativos de verbos como quedarse. Es decir, aquí estamos hablando de quedar en su sentido más prototípico, ¿no? Quedar o quedarse prototípicamente, insisto, es permanecer en un lugar. Y de ahí usos metafóricos como este que estoy diciendo se quedó en la UNAM, pero sí podríamos decir Juan se quedó en la fiesta y yo me fui, ¿no? Ese es el uso típico del verbo quedarse. Sin embargo, en este uso de acá abajo, estoy atribuyendo una condición que es mudo a Juan. Fíjense cómo se predica mudo de Juan. Sin embargo, hay ciertas características semánticas que no están puestas en los otros verbos copulativos. Esto se ve que es producto de un proceso. O sea, es una condición a la que Juan acaba de entrar después de un largo periodo de lo que sea, ¿no? O incluso puede ser por una impresión. Es como cuando le dicen, no sé, pensemos ayer que fue 14 de febrero. Pedrito se le declaró a Juan y Juan se quedó mudo, ¿no? Justamente es consecuencia de una acción y una nueva expectativa o una nueva situación en la cual Juan entró y ante cierto evento, pues obtiene ciertas características nuevas. Fíjense cómo estos no son pronominalizables por lo. Y entonces Juan se lo quedó. Esta es otra oración, ¿no? Digamos, este no es, más que ser gramatical, le pondríamos signo de interrogación. ¿Qué sería Juan se lo quedó? ¿Estaría hablando como de posesión? Sería una especie de posesión, efectivamente. Fíjense cómo quedarse, bueno, quedar sin el C, tiene otras lecturas y si lo quiero pronominalizar, Juan se quedó mudo por Juan se lo quedó, más bien estoy yéndome a otra entrada o a otro significado de quedar, que es, bueno, yo, así como me puedo quedar en algún lugar, pues yo puedo ser el espacio donde las cosas se quedan y entonces en realidad detona lecturas de posesión. Es como si me prestan un libro, pues si alguien le prestó la gramática a Juan y Juan se la quedó. No, pues es que Juan es gandalla y entonces se queda con los libros que le prestan, ¿no? Son otras lecturas completamente distintas, no es lo que estamos buscando, ¿no? De ahí que Juan se quedó mudo, no pueda pronominalizarse por lo, a consecuencia de en realidad crear una estructura sintáctica completamente distinta en donde este lo, pues es el objeto directo del verbo quedó o quedarse. Estas entonces van a ser nuestras distinciones entre lo que llamábamos atributo, que le corresponde a los verbos copulativos, y lo que vamos a llamar complemento predicativo, que le pertenece a los verbos semicopulativos. Y otra vez ahí. Y otra vez lo que nos importa ver es que estos verbos semicopulativos solo son en ciertos contextos en los que desarrollan lecturas semicopulativas. O sea, solo en ciertos contextos específicos van a funcionar como este tipo de verbo, mientras que en el resto de contextos van a seguir funcionando en realidad como lo que significan básicamente, ¿no? Esto justamente lo que nos está dando a observar es que estos verbos están en un proceso de cambio en español, ¿no? Justamente solo funcionan como semicopulativos en ciertos contextos y si empiezan a ganar más contextos, pues van a convertirse en verbos copulativos. Mientras sea solo en ciertos contextos donde tienen estas funciones, pues van a seguir siendo lo que en la literatura lingüística del español llaman semicopulativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, volverse, pues claramente yo me volví a la escuela es distinto a yo me volví rojo, ¿no? Estoy otra vez diciendo características o que tienen que ver con el color, o a lo mejor con mi posición política, no sé, pero que están predicando algo de mí en contraposición con un acto que es retornar, ¿no? Es decir, volverse a algún espacio. Resultar lo mismo,
¿no? Podemos encontrar como oraciones como Juan, este está más difícil, como que todos los contextos que me vienen son semicopulativos. Juan resultó el profesor, ¿no? Estoy predicando también desde una inferencia que parece que entonces Juan es el profesor versus una oración ahora cuyo contexto no puedo crear, en donde resultar más bien estaría como, algo así como Juan el no la puedo creer, perdón. Espero que ustedes tengan un contexto donde resultar no sea semicopulativo. A lo mejor ese, fíjense, en mi gramática específica siempre es semicopulativo, ¿no? Otra vez, ya son cosas muy particulares de mi competencia como hablante de español. Hacerse lo mismo, no es lo mismo, se hizo la tarea, Juan se hizo profesor, ¿no? Otra vez, es un proceso de largo aliento en el cual al final puedo predicar profesor de Juan. La característica de todos estos verbos semicopulativos justamente es que, además de poder predicar algo de alguien, algún matiz dan respecto de ese proceso, ¿no? Establecen si es una conclusión, si es una inferencia, si como comparecer no tengo compromiso epistémico sobre lo que estoy diciendo. Por ejemplo, con caer, pues tampoco va a ser lo mismo. Juan cayó, incluso en los usos metafóricos, como Juan cayó en la depresión versus Juan cayó en... Juan cayó... Ahora no puedo creer eso. Juan cayó... Ahí esperen, debo tener un ejemplo para eso. Y espero que en el chat lo hayan puesto. Resultó un fracaso, ¿no? Todos esos parecen más bien contextos de formas semicopulativas. No, más bien estos caí en cuenta, caí en depresión. Puede que esos estén en el límite entre ser predicativos y ser complementos más del lugar, como caer cuando dices Juan cayó, Juan se cayó, nada más, ¿no? Más bien esas serían las diferencias. Juan se cayó sería efectivamente el verbo caerse con su sentido léxico versus Juan cayó en cuenta o le cayó el 20 incluso, en donde estas metáforas tienen que ver más con atribuciones del sujeto, ¿no? Entonces, estas serían las diferencias entre los verbos semicopulativos, cuya prueba ponemos justo con su incapacidad de pronominalizar el complemento predicativo por lo, y los verbos claramente copulativos, en donde el atributo, que ese va a ser el nombre de la función sintáctica que va con estos verbos, pueden ser pronominalizados por lo. Y entonces esto también, insisto, nos lleva a observar que para cada función que encontremos debemos tener una serie de pruebas sintácticas, no semánticas, sino sintácticas, que nos permitan establecer de qué estamos hablando, ¿no? Y que nos permitan diferenciar funciones sintácticas particulares de otras. Esto es lo que podríamos decir, nos está generando clases naturales de cosas, ¿no? Al final la lingüística es una hija de Aristóteles y entonces nos importa establecer categorías y establecemos generalmente condiciones suficientes y necesarias para definir nuestras categorías, incluso aceptando que no tenemos categorías estables, sino prototípicas, ¿no? Pero bueno, esos son problemas teóricos que ahora no vamos a entrar. Hasta aquí. ¿Queda clara la diferencia entre copulativo y semicopulativo? ¿Y queda claro en dónde tenemos estos casos? Sí, Abigail. Yo todavía sigo teniendo duda entre la diferencia. No me quedó muy claro. No sé si me lo podría repetir, por favor. Entre copulativo y copulativo, ¿verdad? Sí. Sí, la diferencia es sobre todo sintáctica. Digamos, solo un grupo de verbos, que son los que llamamos copulativos, van a permitir este comportamiento, ¿dónde está? Acá. En donde podemos, bueno, vámonos un poquito más para atrás. Decíamos, tenemos predicados que son verbales, que son argumentos, y predicados no verbales, en donde en realidad queremos establecer la relación entre Juan y otro elemento, o entre quién es él, ¿no? O sea, Juan es porque está aquí de ejemplo. Y entonces decíamos, bueno, cuando queremos establecer esas relaciones en español, por características sintácticas del español, necesitamos un verbo. Y bueno, el español que requiere un verbo, pues va a explotar esta capacidad para tener diferentes verbos que básicamente establecen el mismo tipo de relación con algunos cambios semánticos, ¿no? Los cambios semánticos están puestos en esta diferencia entre aspecto y modo.
Estos tres verbos, ser, estar y parecer, sin embargo, van a tener una característica particular, que es que el elemento con el que relacionan su predicado, digamos, en términos sintácticos, va a poder tener este comportamiento, que es que puede ser, que puede aparecer, en vez de lo que estamos diciendo, supongamos que estamos en un discurso, ¿no? Claramente uno solo va a decir una vez este predicado completo y luego va a poder pronominalizarlo, va a querer decir menos información, o más bien va a querer añadir información nueva en donde esto ya no importa tanto. Y entonces, pues puedo pronominalizarlo y entonces obtendría este lo. Todos estos van a poder ir con un lo para sustituir, ¿no? Esa es la pronominalización. El complemento que aparece aquí, la función sintáctica que aparece aquí. Y entonces esta función sintáctica con estos verbos que significan muy poquito y que establecen relaciones entre cosas, va a ser el atributo. La prueba de la existencia del atributo justamente es esta posibilidad de que aparezca lo. En cambio, con los verbos semicopulativos, digamos, o sea, la diferencia está en que mientras que estos van a siempre establecer relaciones entre dos elementos distintos, y estos verbos, por lo tanto, solo son, pues, nuestro verbo dumi, como decía hace rato, porque lo necesitamos, porque en español siempre requerimos un verbo para formar una oración. En estos otros casos, en los semicopulativos, digamos, por un lado, estos verbos pueden tener otros usos, y van a en otros contextos significar otra cosa, que es lo que decía aquí, con Juan se quedó en la UNAM, donde la UNAM sí es un espacio y entonces uno permanece en él, versus Juan se quedó mudo, en donde más bien mudo es resultado de una serie de eventos, y ahora estoy diciendo que después de esta serie de eventos, Juan tiene la característica de ser mudo, y entonces en realidad estoy diciendo que Juan es mudo, pero como resultado de un proceso. Digamos, esas son las dos cosas que que pertenecen en quedar. Y entonces, bueno, a esta función, en estos verbos que están en usos de repente como verbos plenos, que sería la forma de decirlo, es decir, con su significado como lo conocemos, y estos usos donde van perdiendo significado para poder relacionar cosas, a estos les llamamos semicopulativos. Y la diferencia, digo, obviamente eso significa que en este caso, quedarse no es un verbo semicopulativo, porque tiene su uso como verbo de, digamos, de permanencia en un lugar. En realidad es como un verbo que indica fin de movimiento, prototípicamente. Mientras que en el de abajo, en ese caso sí es un semicopulativo, solo es semicopulativo en ciertos contextos específicos. Y cuando es semicopulativo, que es la oración Juan se quedó mudo, mudo no va a ser llamado atributo, sino que va a ser llamado complemento predicativo, porque estamos predicando algo de Juan, sin embargo, no tiene la misma relación que con los verbos ser, estar, parecer. Y nuestra prueba sintáctica de eso es que no puedo, no puedo pronominalizar mudo por lo en estas construcciones. De tal manera que cuando lo intento y tengo Juan se lo quedó, en realidad estoy hablando de otra oración, que como ya dijeron, era más bien una relación posesiva, ¿no? Después de que Juan me prestó una cosa, yo voy a hacerlo una cosa que me pertenece y entonces me lo quedo. Esa sería la diferencia. No sé, antes de darle la palabra a Ceci, si queda un poco más claro ahora. Sí, ya quedó más claro. ¿Segura? Porque Sí, aunque, bueno, espere, perdón. Entonces, donde dice Juan se quedó en la UNAM, ¿por qué no era semicopulativo? Otra vez, perdón. sí, porque estamos hablando de una relación locativa. De hecho, si quisiéramos pronominalizar en la UNAM, si quisiéramos cambiarlo, ni siquiera es un pronombre, sería una proforma. ¿Qué forma usaríamos? Para sustituir en UNAM. Ajá. Ahí. Ahí, exacto. Juan se quedó ahí. Espérenme. Juan se quedó ahí. Ahí claramente nos está hablando de un espacio. Y entonces aquí, quedar, lo que está haciendo es darnos este significado de uno después de moverse, permanece en un espacio muy particular.
es como, no sé, quienes estudian italiano, pues hay un verbo rimanere, que justamente como que tiene significado y es muy bonito, no sé por qué me gusta mucho, pero justamente tenemos, ¿no? Ese tipo de significado, permanezco ahora aquí, ya no me voy a mover, y entonces en el espacio en el que me quedo, pues justamente es un espacio, y a la hora de ser un espacio, encuentra otras formas, en este caso adverbiales, de sustituirse. Y entonces otra vez Juan se quedó ahí, nada más ese Juan se quedó ahí, claramente tiene la localización de Juan, nos está diciendo dos cosas, ¿dónde está Juan? Y que ese estar de Juan es consecuencia, o sea, ¿dónde está en términos de locación? Y que ese estar de Juan es consecuencia de un movimiento que ya cesó. Y justamente por eso no es semicopulativo, porque lo que nos importa es esta relación de movimiento, es un verbo a grandes rasgos de desplazamiento. En cambio, Juan se quedó mudo, no hay un desplazamiento ahí, más bien hay consecuencias de eventos que hacen que Juan cobre un nuevo estatus en su ser. En este caso es mudo, pero puede ser, no sé, puede ser un montón de otras cosas, ¿no? De otro tipo de relaciones. Sin embargo, lo que nos importa al final, en términos semánticos, es esta condición de mudez respecto de Juan. Y lo que le estamos agregando al significado, a través de quedar, es que es un proceso que ha sido constante, lento o como sea, y ahora ya tiene un resultado. Y por eso serían las diferencias entre este que no es semicopulativo porque nos está hablando de un espacio versus este que claramente nos está dando una característica de Juan. No sé si esto ayuda ahora sí un poco más a la comprensión de la situación. Ah, ok, sí, sí, ya quedó más claro. Ok. Ceci, ahora sí. Yo tengo dos dudas. Sí. Primero, hay dos relaciones de, o sea, bueno, hay dos relaciones. Sí, perdón, ¿podrías hablar un poquito más alto? Es que te escucho un poco. ¿Ya me escuchó? Ahí está mejor. Ok. Hay dos relaciones de aspecto y de modo, ¿no? Es lo que entiendo. Acá arriba, sí. Ajá, y entonces el atributo es aparte, o sea, es como parte de la oración, pero no es una relación. Es una relación, es una función sintáctica. Ok. Que es comparable con sujeto, con objeto directo, etc. Ujú. Las diferencias, nada, antes de tu segunda pregunta, las diferencias acá de aspecto y modo, más bien es una cosa que se llama lexicalización. Es decir, los verbos, como pensemos en el signo lingüístico, pues es un continuo de sonido al que se le relaciona una serie de cosas que están en la cabeza, ¿no? Ese sería el significado. Y entonces hay un continuo de sonidos que agarran ciertos significados y ¡pam! Se los pegan a ese continuo. Y entonces justamente eso es así como cuando decimos, sí, en español se lexicaliza, ya muy pedantemente, ¿no? Se lexicalizan las diferencias de aspecto en el verbo copulativo, me refiero a eso, ¿no? Que justamente hay verbos que tienen estos matices de significado atribuidos a esta relación de sonidos. Y entonces justamente estos son léxicos, están en las mismas palabras. No son sintácticos en ese sentido, sino que pertenecen más a la semántica léxica de estos elementos. Y la diferencia justamente es de estos dos dominios que tú preguntas, Ceci. De aspecto, entre ser y estar, y entonces en aspecto tenemos categorías como incompletivo y completivo, o imperfectivo, perfectivo, que es veo o no veo la acción como terminada, ¿no? Esa es la idea básica entre estas dos nociones. Y de modo que la diferencia básica, el modo es un problema semántico, pero impresionante, ¿no? Pero la diferencia semántica general de modo es realis y realis. Lo voy a escribir para que no haya problema. Realis y realis. Que son dos latinajos que pues suenan bastante bien, entonces alguien se los puso así en lingüística, para decir lo que efectivamente nosotros hablantes de español entendemos por lo que es real y irreal, ¿no? Esto sucede en el mundo, lo puedo ver, estoy diciendo que aconteció aquí, y esto pues son hipótesis, son cosas que quiero que pasen, son cosas que me imagino que podrían pasar, son cosas que incluso en el pasado yo hubiera querido que pasaran y no sucedieron, y entonces nada más me las imaginé. Hay una narración que, como toda narración tradicional, cobra diferentes versiones, pero el motivo es el mismo, ¿no? La versión más antigua, no sé, creo que está en el Mahabharata, ¿no? Que es un texto
un texto en sánscrito ya muy antiguo, y de ahí se ha ido reelaborando, llega a Europa, y yo me acuerdo de una versión que es el de la lechera, ¿no? Entonces va la lechera, que ahora tiene sacó más leche ese día de su vaca, y entonces va al mercado a vender, y mientras va caminando, se va imaginando lo que puede hacer con la nueva leche que tiene, y termina pues imaginándose que tiene, digo, también es una narración medio antropocéntrica, porque pues sí, claramente están abusando de las vacas, ¿no? Pero se imagina que va a comprar más cosas con el dinero que saque extra de la leche, y termina pensando que tiene más vacas y que tiene una producción de leche impresionante, ¿no? Y bueno, al final se tropieza, se le cae la leche y pues ya valió. Digamos, esas hipotetizaciones en el mundo de la lechera, pues están en irrealis, ¿no? Aunque estén en la narración puestas en pasado. Simplemente fueron cosas que hubiera querido que pasaran y no sucedieron. Y entonces, esas serían las diferencias entre aspecto y modo en estos casos. Nada más para rematar, quiero decir que aspecto y modo se encuentran en muchas partes de la sintaxis y de la semántica de la lengua. No solo aparecen en términos léxicos o en estas diferencias, sino que también aparecen, por ejemplo, en la conjugación del verbo, ¿no? Y entonces la diferencia entre presente y pasado también es aspectual, no solo temporal. La diferencia entre indicativo y subjuntivo es de modo. Indicativo es realis, subjuntivo es irrealis, ¿no? Para ponerle los términos que conocemos por la tradición gramatical española. Entonces están en varios lados, en este caso están puestos en las propias palabras, en los propios verbos, pero se construyen en un montón de lugares, ¿no? No sé, perdón Ceci, ya hasta me eché una metáfora que ni venía al caso, no sé si ahora está más resuelta este problema. Sí, sí, ese sí ya quedó. Y mi otra duda, gracias. Mi otra duda era, ¿los verbos copulativos entonces se definen copulativos o semicopulativos según el uso que se les esté dando en la oración? Más bien, los verbos copulativos siempre son copulativos. A lo mejor estar por ahí de repente no lo es tanto, ¿no? Pero en general, los verbos copulativos siempre lo son. Con esto no tenemos dudas. Son los verbos que están especializados en español para poder atribuir cosas a un sujeto. De ahí el nombre de atributo en realidad, ¿no? Es decir, son los verbos especializados en español para ser predicados no verbales. Cuando queremos predicar un sustantivo de otro sustantivo, un adjetivo de un sustantivo, un sintagma prepositivo de un sustantivo, incluso una oración de un sustantivo, ¿no? Esa es su especialización. Entonces, estos siempre van a ser copulativos. Los verbos semicopulativos, por otra parte, eso sí, implican contextos particulares en donde tienen lecturas o donde funcionan como semicopulativos, que en otras donde tienen pues lo que prototípicamente, digamos, nosotros tenemos en la cabeza por estos verbos. Y es un problema léxico en realidad. Al final uno, si fuéramos lexicógrafos, bueno, qué bueno que no lo somos, pero querríamos distinguir entre, por lo menos, o cuestionarnos si tenemos un quedar o un quedarse en español, y entonces en ciertos contextos este quedar tiene un significado en contraposición con otros contextos, o si en realidad tenemos homónimos. Y entonces tenemos un quedar o quedarse, que significa parar el movimiento, y un segundo quedarse, que significa, que es un verbo semicopulativo, que significa un estado de cosas después de un proceso. Y entonces, en realidad, al final el problema, digamos, en sintaxis, pues se lo echamos al léxico, no nos metemos más en conflicto con esos, que lo resuelva la gente que hace diccionarios, ¿no? No porque hacer diccionarios esté mal, sino porque es otro conflicto. Aquí podemos, en realidad, tener las dos respuestas. Son semicopulativos según el contexto en el que aparecen, o bien hay una especialización semicopulativa de quedarse. Igual, esa especialización semicopulativa de quedarse solo aparece en ciertos contextos, ¿no? Es muy limitado su uso, de tal manera que esos contextos nos permiten observar cuando tiene un uso y cuando tiene otro. ¿Cómo podemos saberlo? Pues justo tenemos pruebas sintácticas. La prueba de la pronominalización o de las proformas en general es muy fuerte porque nos revela cuál es la función de todo un sintagma, porque tenemos que buscar un elemento que vale por esa función. De tal manera que si digo, Juan se quedó en la UNAM, y luego pronominalizo, bueno, le doy una proforma a en la UNAM, me va a salir este ahí, que nos está diciendo, este es un complemento circunstancial del lugar. Por lo tanto,
Este complemento circunstancial del lugar nos da una lectura con quedar como verbo de movimiento, porque los verbos de movimiento requieren siempre elementos locativos, espacios, ¿no? Puedo desarrollarlo más. Juan fue, bueno, aquí van a estar varias oraciones en español. Juan fue de su casa a la universidad y Juan se quedó en la UNAM, ¿no? Pensando en ese verbo, en esa forma de quedar más como resultado del movimiento que incluso como resultado de un examen. Pero incluso en esa otra lectura sigue siendo locativo. En cambio, aquí no lo puedo ni pronominalizar. No puedo ponerle lo, no puedo ponerle ahí, porque no tiene forma sintáctica, no tiene manera de poder expresarse eso. Y entonces, en dado caso, lo que nos va a distinguir esta prueba de pronominalización para los semicopulativos es que no tienen atributo, tienen otra cosa. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, esto que podemos llamar complemento predicativo, ¿no? Pero es una función sintáctica también distinta a atributo. Y esa va a ser la diferenciación, además de este significado que decía, los verbos copulativos siempre son copulativos y los semicopulativos dependen del contexto. Bueno, además vamos a observar que los semicopulativos no tienen atributo, sino que tienen complemento predicativo, en contraposición con los copulativos, que esos sí que tienen atributo. Y la prueba está en lo, ¿no? Esta posibilidad de pronominalizar es lo que nos demuestra la diferencia entre una función sintáctica y otra. Y esto es tal cual un argumento lingüístico, como lo acabo de desarrollar. Tenemos estas diferencias y en última instancia, la manera de distinguir A y B es a través de una prueba que tiene que ver con pura forma, ¿no? Que es justamente la pronominalización. No sé, si esto también ha resuelto el conflicto. Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda con esto? Sí, Sofía. Lo que no entendí es por qué el C quedó entre paréntesis. Porque no estoy seguro de si van o no, pero creo que en realidad en los dos iría, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Pues para mí tiene más sentido con el C, se escucha como más fácil. Ok, pues entonces quitemos el paréntesis, digamos que eso no nos conflictó en realidad, y digamos que el verbo es quedarse en ambos casos, va con su C, que luego nos preguntamos exactamente qué es, ahora no importa tanto. Podemos decir en última instancia, son verbos pronominales, es la manera fácil de responder esto, ¿no? Y Ok, pero no tiene nada que ver con el análisis sintáctico del verbo semicopulativo, ¿no? no, parece que quedar en Ok. va con el C, entonces quitamos el paréntesis, que asumamos que en realidad acá la lista no es quedar, sino quedarse, y entonces, pues independientemente del C, puede tener las dos funciones, ¿no? Como un verbo de movimiento y como un verbo semicopulativo. Gracias. Sí, queda claro ya con eso, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda con esto? Ok, entonces podemos deshacernos de todo este choro que les acabo de echar. No, no es cierto, no, o sea, quédenselo en la cabeza, pero no vamos a regresar tanto a él, ¿no? Habrá un momento cuando vayamos a ver oraciones subordinadas que lo retomaremos. Pero por ahora, en realidad lo que nos importa es la otra parte. Es decir, ahí, la costumbre de escribir, Juan. Es decir, los predicados verbales. Ya habíamos dicho, semánticamente, los verbos requieren argumentos. Es decir, hay un número de cosas con las que se pueden relacionar. Y habíamos dicho, hay verbos con una, con dos, con tres, y ya. Y con cero, ¿no? Tenemos la capacidad de verbos que no tienen nada, los prototípicos, y generalmente los únicos, son los verbos que hablan de estado climático, como llover, etcétera. Esos en todas las lenguas del mundo tienen un comportamiento muy similar, y esos son verbos ceroádicos o cerovalentes. Y con esos luego nos metemos, ¿no? No nos importan tanto. Y luego tenemos los verbos que se relacionan con cosas. Tenemos los monovalentes, tenemos los bivalentes o divalentes, y los trivalentes, que afortunadamente es muy transparente a qué se refiere cada cosa con el nombre, ¿no? Los monovalentes van con una cosa, los bivalentes van con dos y los trivalentes van con tres. Y ahí paramos de contar las cosas.
Esta expresión, lo primero que debemos observar es que esto, digamos, va a tener diferentes organizaciones sintácticas, pero también se va a relacionar con algo que vamos a llamar argumento, pero digamos, los primeros son argumentos semánticos y los otros van a ser argumentos sintácticos. Y aquí, bueno, el problema es que usamos la misma palabra, pero son conceptos en realidad distintos, aunque van relacionados. No todos los argumentos semánticos de un elemento, de un verbo, van a ser argumentos sintácticos. Sin embargo, todos los argumentos sintácticos en una oración son argumentos semánticos. Ahí hay otra vez un desfase. Estos, otra vez, los argumentos sintácticos de un verbo sí son argumentos semánticos, pero no todos los argumentos semánticos son argumentos sintácticos. Y aquí, pues también hay diferentes escuelas que analizan este desfase, sin embargo se reconoce, ¿no? Existen los casos. En términos sintácticos, más bien vamos entonces a reconocer verbos a través de las relaciones de argumentos que tienen, que son sintácticos, y vamos a cambiarles los nombres. Ya no vamos a hablar de monovalentes, bivalentes y trivalentes. Vamos a hablar básicamente de tres cosas. Vamos a hablar de verbos que son intransitivos, verbos que son transitivos, y una subclase en realidad de los verbos transitivos que son los verbos bitransitivos. La diferencia de estos es sintáctica, a diferencia de estos que es una diferencia semántica, ¿no? Es importante ir viendo justo que son dos cosas distintas a pesar de que reciben el mismo nombre. La definición en realidad tiene que ver con un mismo elemento, que es el objeto directo. Los verbos intransitivos no tienen objeto directo, y digamos, en términos sintácticos, porque aquí hay que hablar también de la transitividad semántica y la transitividad sintáctica, que van muy de la mano. En términos sintácticos, la transitividad se define a través de la ausencia de objeto directo. Entonces, efectivamente, los verbos intransitivos no tienen objeto directo. Esto significa que claramente, de entrada, los verbos intransitivos tendríamos que pensar que son monovalentes, que solo se relacionan con una cosa. Y hace rato había un análisis de las oraciones de tarea, justo creo que entrar. Sí, estábamos hablando del verbo entrar. Yo dije, bueno, el verbo entrar es intransitivo. Efectivamente, el verbo entrar es intransitivo y es un verbo monovalente. Y le voy a poner, es más, las dos cosas, monovalente. Es intransitivo porque no tiene objeto directo, que esa es nuestra definición de intransitividad sintáctica, y es monovalente porque solo se relaciona con un elemento. Y bueno, ahí tendríamos que preguntarnos si es verdad lo que acabo de decir, porque probablemente entrar requiera una meta, es decir, hacia dónde se mete uno, y ahí viene un problema en la discusión lingüística. ¿Son las locaciones argumentos o no? Y vamos a encontrarnos ahí discusiones muy interesantes respecto a si lo son o no lo son. Yo personalmente creo que semánticamente lo son, sintácticamente no lo son. Otra vez hay un desfase ahí entre sintaxis y semántica. Ahora, no nos clavemos tanto en eso, pensamos que entrar solo requiere que entra. ¿No? Digo, les enuncio todos esos conflictos porque quiero dejar claro que nunca hay que estos problemas no están resueltos, ¿no? Pero que tenemos que hacer ciertas asunciones para poder analizar la lengua. Asumamos que efectivamente entrar solo requiere un elemento, que es quien entra. Y lo demás son cosas que no son necesarias, ¿no? Y entonces sería un verbo intransitivo, porque no tiene objeto directo, tiene sujeto, y es monovalente, porque solo se relaciona con una cosa. ¿Qué pasa con verbos como gustar? ¿Cuántos elementos tiene en términos sintácticos? ¿Y cómo funcionan? ¿Y cuántos elementos tiene en términos semánticos? La oración es la típica de gustar. A Juan le gusta el chocolate. O me gusta el chocolate, a mí.
repetir la pregunta, por favor? ¿Con cuántos elementos se relaciona gustar? Les voy a escribir la oración para que no tengan que estarla pensando, no, la puedan ver y analizar. A Son Juan- 2 elementos, ¿no? Exacto, ya en el chat ya apareció todo el mundo. Exactamente, en una oración como a Juan le gusta el chocolate, el verbo gustar se relaciona con 2 elementos. Ya dijimos incluso qué tipo de papeles temáticos son. Son por un lado estímulos y por otro experimentantes, ¿no? En este caso, bueno, no voy a decir más, nada más hasta ahora semánticamente, claramente un verbo como gustar tiene 2 elementos. Y entonces en términos semánticos, ¿qué tipo de verbo sería? ¿Monovalente, bivalente o trivalente? Bivalente. Bivalente, exacto. Tenemos un verbo bivalente. Porque tiene 2, ¿no? Ahí todos estamos de acuerdo, no hay conflicto. Y ahora la pregunta es, en términos sintácticos, ¿es un verbo transitivo o intransitivo? Pensando, otra vez, nada más voy a hacer la precisión, que la transitividad se define a través de la presencia o no de un objeto directo. ¿Sí tiene objeto directo? O sea, ¿sí es transitivo? Si es transitivo, digamos, es como una implicatura, ¿no? Si tiene objeto directo, por lo tanto es transitivo. Si no tiene objeto directo, por lo tanto no es transitivo. Es una condicional. Y básicamente es incluso un sí, solo sí, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿a Juan le gusta el chocolate? ¿Tiene objeto directo? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería el objeto directo de a Juan le gusta el chocolate? Chocolate. Ok, primera hipótesis, ¿no? Estas, recuerden, son hipótesis de trabajo. Estamos extraterrestremente analizando esta extraña cosa que se llama español chilango, ¿no? Y entonces queremos, en tanto extraterrestres, entender cómo funciona esto. Y ya la primera hipótesis es la que nos dice Dani. El objeto directo es el chocolate. Y entonces podemos aplicarle pruebas. Luego, ahorita regresaremos a las posibles pruebas del objeto directo. Pero podemos descartar de entrada el chocolate cuando decimos a Juan le gustan los chocolates. Fíjense cómo aquí el chocolate es singular y el verbo está en singular, y los chocolates está en plural y el verbo está en plural. Por lo tanto, en realidad, dada nuestra definición, que no me he cansado de repetir y que no voy a repetir ahora, ¿qué es el chocolate? A Juan le gusta el chocolate. El sujeto. El sujeto, que también ya lo dijo que era en el chat. Efectivamente, la primera hipótesis la podemos descartar, ¿no? Juan, el chocolate no es objeto directo, es sujeto. Podemos aplicarle una prueba que es más o menos funcional para objetos directos, más bien para pacientes, pero bueno, pacientes y objetos directos van de la mano en muchas ocasiones, que es hacer la voz pasiva. Hagamos esa voz pasiva horrible perifrástica del español y querramos decir algo como los chocolates o el chocolate. Los chocolates, para que quede claro quién es el sujeto. Chocolates son gustados por Juan. Ustedes tienen la ventaja de que a la vez de que son los extraterrestres que analizan, son los extraterrestres analizados. Esto, los chocolates son gustados por Juan, ¿es una oración gramatical del español chilango? Es decir, ¿es algo que diríamos? No. 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 No, entonces claramente no es objeto directo, ¿no? Ya le aplicamos una prueba de sujeto, ya le aplicamos una prueba de objeto directo. ¡Pum! No, los chocolates es sujeto. ¿Tenemos otro candidato para objeto directo en a Juan le gusta el chocolate? Así nada más entre los elementos que están relacionados en la estructura bivalente, tendríamos ya, o sea, como sistematización, por metodología, tendríamos que saber si Juan es objeto directo. Y entonces podríamos, ya, sujeto lo descartamos. Apliquemos esta prueba de objeto directo, que es la pasivización, para ver qué pasa con Juan.
Y entonces necesitaríamos algo como Juan es gustado por el chocolate. ¿Esto es una oración gramatical del español? No. No. Efectivamente no lo es. Podemos tener otra prueba de objeto directo, las vamos a sistematizar en las próximas clases, así que si ahora no las están apuntando tampoco se preocupen. Otra prueba es sustituirlo por lo. No el mismo lo que teníamos arriba predicativo, bueno, de atributo, sino el lo que tiene lo, la, los, las, ¿no? Ese es el crítico de objeto directo en español. Y entonces sabemos que si ese lo queda, ya le hicimos. Pongamos a María, para que no haya problema con confundirlo con otra cosa. Entonces, a María, al final es la misma estructura, nada más cambió la persona, ¿no? A María le gusta el chocolate. Y este entonces iría con la, ¿no? Es lo bueno de este objeto directo, de este pronombre, es que sí puede variar según género. Y entonces ahora sí intentemos ponerle. La, casi le, gusta, no, quitamos el le porque si no sí va a generar una oración. La gusta el chocolate. ¿Esto es una oración gramatical del español? No. No. Efectivamente. Y por lo tanto, bueno, lleva su asterisco de gramatical, y esto entonces nos está descartando que a Juan, que fue cambiado por María nada más para la concordancia de género, no es el objeto directo. De hecho, tenemos una marca muy definitoria de qué es. Este le solo va con objetos indirectos. En realidad, a Juan es el objeto indirecto de gustar. Entonces tenemos dos funciones sintácticas muy particulares con gustar. Objeto indirecto y sujeto. No tenemos objetos directos. Por lo tanto, pregúntoles yo de nuevo, ¿es transitivo o intransitivo este verbo? Intransitivo. Efectivamente, porque si nuestra definición es que solo es transitivo, ¿no? Un verbo es transitivo, sí, solo sí. Tiene objeto directo. Y es la inversa igual, ¿no? Un verbo, si hay un objeto directo en español, es porque sí, solo sí, el verbo es transitivo, ¿no? Y entonces, un verbo como gustar puede ser bivalente, pero ser intransitivo. Por lo tanto, fíjense cómo existe, otra vez, esta desconexión entre la idea de argumentos semánticos, que son asociados con papeles temáticos, y la idea de argumentos sintácticos, que son asociadas por funciones gramaticales. Es decir, por intransitivos, bueno, más bien, los categorizamos los verbos por intransitivos, transitivos o bitransitivos, y las funciones sintácticas que se atribuyen van a ser por lo menos 3. Los argumentos solo pueden cobrar, en términos sintácticos, 3 funciones sintácticas. Sujeto, objeto directo, bueno, y atributo también tendría que ser una cosa así, no lo vamos a poner en esta lista. Objeto directo y objeto indirecto. A partir de estas 3 cosas, los verbos ya no pueden relacionarse en términos argumentales con nada más. Y entonces a estos 3 los vamos a llamar argumentos sintácticos. Se caracterizan los 3 porque una cosa es fundamental. No requieren una preposición a la hora de codificarse en la sintaxis. Esto lleva de todos modos a preguntarnos, que será una cosa que atendamos en la próxima clase o en las próximas clases, ¿qué hacemos cuando digo esto que no requieren preposición, pero sí tenemos cosas como Juan le dio un regalo a María? La respuesta, así como muy esquematizada ahora, es, tenemos de 2. O está mal mi definición de no requieren una preposición, o en estos casos A no es una preposición. La respuesta es la segunda, pero bueno, lo iremos viendo en su momento. Y entonces, bueno, ninguno de estos elementos, que son argumentos, requieren una preposición,
A diferencia de otros elementos que también son funciones sintácticas que requieren una preposición y que vamos a llamar oblicuos. ¿Han escuchado este concepto de oblicuos? Con esto vamos a cerrar la clase, nada más les pregunto. Sí me suena, pero no me acuerdo qué son. Bueno, Kiara dijo que sí, y no le dijo, y no puso que no sabe. Entonces, Kiara, ¿tú te acuerdas qué son los oblicuos? Kiara, ¿estás por ahí? Sí, ¿sí me escuchó? Sí, te escuchas. Ah, ok. Bueno, de lo que yo recuerdo era que son como argumentos que aparecen en la oración, pero que no son necesarios para que se entienda, por así decirlo. Como por ejemplo en la voz pasiva, Ujú. cuando dices, no sé, la manzana fue comida por Pedro, Ujú. realmente Pedro no es un elemento esencial para que se entienda el mensaje. Exacto. Lo que dice Kiara es como la primera definición que podemos observar de oblicuos, que es esta completud semántica que tenemos de un verbo sin necesidad de que aparezcan esas cosas, ¿no? De ahí que Juan entró, hay esta pregunta, ¿en la casa es un argumento o no es un argumento? ¿Y es sintáctico o es semántico? Bueno, más allá de la completud semántica, porque otra vez estamos intentando en la medida de lo posible, nada más en la medida de lo posible, separarnos del significado. Obviamente nunca es posible, ¿no? Ya eso ya lo sabemos, ya lo dije muchas veces, no lo voy a repetir, pero digamos, está esta noción primero semántica y luego vamos a tener la noción sintáctica de un oblicuo, que son elementos, la definición es circular en el fondo, que requieren de una preposición para expresarse. Y entonces, por ejemplo, como lo que decía ahora Kiara, el chocolate es comido por Juan, vean cómo ese por Juan, bueno, tiene primero una preposición que lo introduce y además como consecuencia efectivamente no es necesario para que podamos observar y entender el verbo en su completud. Estos van a ser los elementos que llamamos oblicuos y sintácticamente además van a cobrar funciones como complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de un montón de cosas, porque los circunstanciales también pues, son cualquier cosa y no es nada a la vez, ¿no? Entonces, justamente en términos sintácticos vamos a distinguir estas tres funciones como argumentos sintácticos de otras que van a ser oblicuos. Y esto es importante porque la sintaxis trata de una manera distinta a estos, que son más importantes en realidad, que a estos. Y a la vez, bueno, vean cómo no hay una relación uno a uno. Si asumimos que un verbo como entrar tiene dos argumentos, quien entra y en donde se entra, entonces, en términos sintácticos, probablemente tendríamos que asumir que uno es un oblicuo, en donde se entra, y otro sí es un argumento sintáctico, porque es sujeto. Y entonces, otra vez, vean, hay una desconexión de significado y de estructura. Y a través de la estructura, en realidad, lo que queremos es llegar al significado, ¿no? Pero bueno, a eso último nos dedicaremos la próxima clase. Nada más quedémonos en esta clase en particular con la idea de que vamos a tener una noción fundamental en términos semánticos y en términos sintácticos, que es la de transitividad. Y la transitividad en realidad es la gran cosa de los verbos, ¿no? Ahí está jugándose buena parte de su significado, por lo tanto, regresaremos en la siguiente clase a observar características semánticas de la transitividad y a observar a su gran función sintáctica, que es la de objeto directo, ¿no? Una vez que además el sujeto, pues ya dijimos qué es, no nos va a importar mucho más, siempre va a haber sujetos, ¿no? Esa es la otra cosa que necesitamos determinar. Entonces, bueno, ya nos pasamos demasiado, no sé si haya dudas con esto, o si ya pueden correr, no sé si tengan clase, pero si no, ya corran. Digo, si sí, ya corran a su otra clase. ¿Dudas entonces? No. Perfecto. No, ninguna. Bueno, entonces en un ratito se publica la tarea en el Classroom, ahora sí va a haber, y pues nos vemos el jueves. Cualquier duda, pues bueno, ahí también pueden preguntarle en el Facebook, etcétera, y si no, guárdenselas y las vamos resolviendo en la próxima sesión, ¿vale?
Sí, De profe, acuerdo. gracias. Gracias. Que tenga buen día. Hasta luego, bonito día. Buen inicio de semana.